Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Vamos al capítulo 18 del versículo 19. Versículo 19. Y dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas de la ley, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Amén. Vamos a orar. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que mandes tu consejo, que hables tú, Señor, al corazón de todos los que estamos acá, Padre. No quiero que sean mis ideas, Señor, que no sea yo hablando, sino que sea usted, Espíritu Santo, hablando lo que cada corazón debe escuchar, Señor. No lo que quieres, sino lo que tú quieres que nosotros escuchemos y lo aprendamos de ti, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de todo lo que se va a decir acá, y que sobre todo, Padre, sea tu presencia con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 17, versículo 8, para los chicos que vienen llegando. Si pueden observar, Moisés, Dios le dice a Moisés: escribe esto para memoria de un libro. Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro. Ahora, estudiando toda la vida de Moisés, saben que es tan curioso que Moisés nunca perdió una guerra físicamente, a espada, con escudo. Nunca salió a pelear Moisés. Moisés era el que recibía el consejo del Señor. Moisés era el que recibía las tácticas que tenían que utilizar para poder pelear.
Entonces el Señor le decía a Moisés cómo lo tenía que hacer, y luego Moisés transmitía a sus hombres de guerra cómo tenían que pelear. Y así, de la misma forma, Dios le decía a Moisés cómo tenía que liderar al pueblo. Y ustedes saben la historia, un pueblo rebelde que se quejaba por todo y por nada. Y unos versículos atrás, unos capítulos atrás, vemos cómo el Señor los mantuvo con maná. Ellos se comenzaron a quejar contra Moisés. Viene el Señor y les da maná y les dice el Señor que solamente deben de recoger lo que tienen que comer en el día, nada más. Pero el pueblo de Israel hizo lo contrario y comenzó a recoger más de lo que el Señor les había dicho que tenían que recoger. Y lo que pasó al día siguiente es que el maná que el Señor les había dado se había podrido, tenía gusanos y tenía un mal olor. Y el Señor les vuelve a decir por qué fueron desobedientes. Les dio una orden que solamente lo tenían que recoger lo que iban a consumir en el día. Y en el día de descanso ellos no tenían que salir, pero Israel hizo lo contrario. Al día de descanso ellos salieron a ver si había maná, cuando el Señor les había dicho que ese día no, porque un día antes tenían que recoger la doble porción para ese día y el pan no se iba a arruinar. Entonces ellos siempre hacían lo contrario. Más adelante, cuando ellos tenían sed, comenzaron a quejarse en contra de Moisés, diciéndoles que tenían sed, y comenzaron a quejarse que para qué los había sacado del desierto. Entonces viene Moisés y le dice al Señor: mira, me van a apedrear dentro de poco, ¿qué hago? Y el Señor le dice: de la roca va a salir el agua. Y de ahí vinieron. Y luego caemos acá que el rey de Amalek se levantó en contra de Israel. Entonces, obviamente esto es historia, pero también tiene un sentido espiritual en el cual vivimos en el presente. ¿Cuál es ese sentido espiritual que hoy vivimos en el presente? Las guerras espirituales que hoy tenemos ya no son físicas como antes, aunque en aquel tiempo también las guerras eran espirituales y eran físicas. Ahora las guerras que tenemos son espirituales. Se vuelve físico hacia nosotros, y el pastor entenderá esto, el cansancio físico de las peleas espirituales que él ha tenido, el desgaste físico que él ha tenido también, porque esto quiere un desgaste. Pero el punto acá está si estamos dispuestos a desgastarnos por el Señor, si realmente estamos dispuestos a querer pelear esa batalla. Entonces, si lo vemos en ese sentido, Moisés fue en su tiempo, pero si lo vemos acá en la iglesia, ¿quién sería el Moisés de la iglesia? A ver, díganme, ¿quién es el Moisés de la iglesia? Es el pastor. Pero si se fijan en el versículo 10, dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. O sea que Moisés no iba solo. ¿Con quién iba Moisés? Aarón y Hur. La pregunta para los hermanos que estamos acá: ¿quiénes van a ser los Aarones y quiénes van a ser los Hur que van a acompañar a Moisés? ¿Quiénes son los que van a levantarle la mano al pastor? ¿Quiénes son ellos? Yo no veía a Aarón criticar o juzgar a Moisés, tampoco a Hur, sino que se sometían en obediencia y le seguían. Y cuando estaba la pelea, Moisés levantaba las manos, y cuando levantaba las manos, Israel vencía. Israel ganaba territorio, ganaba 2 metros, 3 metros, 1 cuadra, 2 cuadras. Pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo volvía a retroceder. ¿Qué pasaría si el pastor de verdad bajara los brazos?
¿qué pasaría con todos nosotros? Y si ahora nosotros estamos aquí, es porque el Señor le ha ayudado a nuestro pastor a no bajar las manos. Y por eso es que nosotros seguimos acá. Porque hay alguien que está cuidando por nuestra vida espiritual. ¿Cuántos están ayudándole al pastor? Y lo vamos enfocando en esta situación y esta área, porque les pregunto, ¿Josué tenía la misma edad que Moisés? ¿Tenía la misma edad Josué que Moisés? No, ¿verdad? Era joven. Hermanos mayores que están acá de edad, si ustedes voltean a ver a sus lados, está la generación de Josué. Y esa generación de Josué necesita las manos levantadas de un Moisés, de un Aarón, de un Hur. No se trata de venir y criticar a los jóvenes, decir, no, hombre, es que estos bichos nada bueno hacen. No, hombre, es que estos bichos mucho molestan. Y no son jóvenes, pues. No somos jóvenes. Raro sería ver jóvenes que estuviéramos ahí sentaditos y sin molestar. Y si vieran a un joven así, ¿ese joven es libre o es reprimido? Y es bueno ser reprimido. ¿Reprimió Moisés a Josué? Vino Moisés y le dijo a Josué, vas a ir a espiar las tierras. Nunca lo estuvo sentado. Josué tuvo que haber sido una persona muy extrovertida para hacer todo lo que él hizo y las hazañas, todas las guerras que él peleó. Y si hay algo, hermanos, que debemos comprender, es que el mensaje, el evangelio jamás va a cambiar. El contenido jamás va a cambiar. Pero la forma de presentar el evangelio sí puede ser diferente. Porque la forma de presentar el evangelio ya no es lo mismo que se presentaba hace 80 años atrás a la forma como hoy lo podemos presentar. Pero el contenido, la verdad, el arrepentimiento, el pecado, la salvación, la regeneración, eso nunca va a cambiar. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a predicar en todo momento. A cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier joven. Pero el llamado a la conciencia que hacemos en el Espíritu es que nuestro pastor necesita ayuda. Es que le ayudemos en la oración. ¿Saben algo? Yo les decía a los jóvenes el lunes pasado, molestándolos, habíamos 9, y los comencé a contar. Y les decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todos como que, ¿por qué nos cuentan? Y cuando terminé el último les dije, aquí hay 9 células familiares, les dije. Y cuando les dije eso se asustaron. Pero ¿cuál era la tarea de Josué? ¿Cuál era el deber que Josué tenía? Josué era el que comandaba, Josué era el que peleaba. Y si los jóvenes que están acá es la generación que representa a Josué, ¿acaso no somos nosotros los que tenemos que salir a pelear? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos que tener el valor? Y no solamente el valor, sino la llenura del Espíritu Santo para poder tener el coraje y decir, voy a agarrar una célula y esa célula voy a hacer que tenga 10 personas con la ayuda del Señor, y esos 10 me los voy a llevar para la iglesia. Y si somos 9, entonces son 90 personas. Esa debería ser la visión para que la iglesia crezca. Porque ¿cuál era la visión que Dios tenía para Moisés para poder tener la tierra prometida? ¿Cuál era? Le dijo, tienen que ir a conquistar. Pero la conquista tenía un sacrificio. ¿Y cuál era ese sacrificio que tenían las conquistas en aquel tiempo? Eran peleas. Y las peleas habían heridos, habían quebrado. ¿Qué no se puede encontrar en una pelea? ¿Y acaso en nuestro caminar cristiano no hemos tenido esos tipos de batallas en las que nos hemos sentido traicionados? En las que hemos caído y nos ha costado levantar. Pero el pueblo de Israel
siempre se levantaba. Primero porque tenían al Dios de todos los dioses que pueda crear la gente, a Jehová de los ejércitos. Y luego él respaldaba su propia palabra, porque cuando quiso destruir a Israel, Moisés le dijo: pero Señor, si lo destruyen, ¿qué van a decir de ti? Entonces el Señor tuvo que respaldar su propia palabra. Y el Señor va a respaldar siempre su obra. El Señor siempre la va a respaldar. Pero ese respaldo siempre va a estar cuando el que está al mando está sometido a Dios, así como Moisés. Y tenemos un pastor que se somete al Señor. Tenemos un pastor que se somete al Señor. Es cierto, tengo muy poco tiempo de estar acá, pero lo que yo puedo ver acá es que tenemos un pastor que realmente busca la presencia del Señor. Eso se le puede decir con tanta seguridad y con tanta certeza, que tenemos un pastor que realmente busca la presencia de Dios. Tenemos un pastor que el Señor le ha concedido los dones de sanidad. Y yo soy un testimonio de eso. Todavía no lo voy a contar, pero he recibido sanidad. Eso es para después. Pero es como testimonio, pastor. Usted una vez dijo que quería ver testimonio. Acá está el mío, aún no lo voy a contar. Pero el Señor me sanó. Acá en una de las sillas. Cuando el Señor le dio esa estrategia, que ponga sillas, y muchos critican eso. Pero de allí estamos el resultado de la sanidad que el Señor hizo en mi vida a través del pastor. Entonces, el pastor, él mismo lo ha dicho, que físicamente las fuerzas ya no son como las de hace 20 años atrás. Pero tiene una generación de Josué acá. Amén. Y esa generación de Josué está llegando al punto en el que en el versículo 17 es la primera aparición que Josué tiene en toda la historia. Porque versículos y capítulos atrás Josué nunca se escuchó, sino que acá es la primera vez. ¿Y cómo es posible que la primera vez viene Moisés y le da a cargo todo el ejército? La Biblia no nos habla de una preparación que tuvo Josué, pero obviamente tuvo esa preparación. Pastor, aquí están los jóvenes que han estado siendo liderados por nuestra hermana líder Elsie, y está llegando el momento en que van a comenzar a entrar en acción. Pero necesitamos las manos de todos los Aarones, necesitamos las manos de los Hur, que le ayuden a levantar la mano al pastor. ¿Y cómo? En oración, en ayuno, en intercesión, para que esta generación pueda ir a pelear. ¿Me permite, hermana, dar alguna fecha de alguna actividad? Sí. Pastor, nosotros hemos establecido fechas, pero esas fechas están sometidas a la voluntad de Dios. Estamos creando un plan de evangelismo afuera de la iglesia, pero para que eso suceda necesitamos el permiso de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la iglesia tiene que orar, ayunar, para pedirle al Señor si nos va a permitir hacerlo. La tenemos tentativamente para el 14 de junio, ¿verdad? Cae domingo, 14 de junio. Pero, pastor, aquí viene la tarea que a ustedes les va a tocar junto con lo que Dios les ha dado, la intercesión, para ver si el Señor nos permite hacerlo, para ver si el Señor nos va a permitir salir y hacerlo. Y para eso, la generación de Josué que está acá necesita que le impongan las manos los líderes, para que tengan el respaldo de nuestro pastor y el respaldo de Dios. Entonces acá vemos eso, donde Moisés le dice: vayan y peleen. Entonces le decía sobre las células. No es mentira, acá hay 9 células, pastor.
No, futuras. Cada uno de ellos, con la ayuda del Señor, vamos a capacitar para que se abran esas células, con la ayuda del Señor. Porque si queremos ver la iglesia crecer, entonces tenemos que ir a ganar territorio. Porque yo nunca vi en la historia, en los 5 libros de la ley, yo nunca vi que la tierra llegara a ellos, sino que ellos tuvieron que salir y pelear por esas tierras. Queremos una iglesia llena, hay que salir a pelear por esas áreas. Entonces, ¿ven por qué es tan importante la ayuda que nuestro pastor necesita? Qué bonito sería que toda la congregación estuviera aquí, pero no está toda la congregación. Y por veces nos podemos preguntar, pero ¿y por qué? Y que no sé qué, y que aquí, que allá. Bueno, cuando Moisés subió, solo subió con 2. Y con esos 2, que eran 3 ya con Moisés, el Señor respaldó a todo el ejército para que pudieran ganar. Quizás no tenemos la gran multitud, pero con 2 o 3 que se dispongan de corazón y sometidos a la voluntad de Dios, vamos a hacer proezas en el nombre de Jesús. Vamos a salir a pelear. Y así se vienen otras actividades, porque vamos a comenzar a hacer una iglesia activa afuera de las 4 paredes, para que la gente nos conozca, para que la gente vea el respaldo que Dios está dando a esta iglesia. Y es el mismo respaldo que Dios le daba a Moisés todo el tiempo, y es el respaldo que el Señor nos está dando ahora. Y cuando nos vamos al capítulo 18, aparece el suegro de Moisés, Jetro. Y él se quedó viendo a Moisés todo lo que hacía en el día. Y Moisés pasaba casi que todo el día sentado, escuchando las quejas, uno tras otro y uno tras otro. Era desgastante físicamente para Moisés escuchar todo eso, pero él lo hacía. Pero viene Jetro y él no creía y no conocía a Dios, a Jehová. Pero cuando viene Moisés y le comienza a contar todo lo que Jehová había hecho a favor de Moisés, dice la Escritura que se regocijó y creyó. Y también dice la Escritura que Dios iluminó a Jetro para que le diera un consejo a Moisés. Y ese consejo venía de Dios. Y ahí lo leemos donde le dice, en el versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos buscarán al pueblo todo el tiempo. El pastor necesita ayuda, necesita líderes activos, líderes llenos del Espíritu Santo, líderes llenos del fuego del Señor. Y el Señor se los va a traer, pastor. Si la iglesia no se quiere levantar, no quiere avivar el fuego, el Señor va a traer de afuera. El Señor los va a traer. Y les puedo dar como testimonio de que yo no vine a esta iglesia por querer venir, que al pastor ya se lo conté. El Señor me trajo. ¿Y cómo el Señor me trajo a esta iglesia? El Señor me dio un sueño, una revelación, un sueño, estaba dormido. Él me traía a esta iglesia y en el sueño yo pude ver tal cual como está la iglesia hace un año atrás. Y vi como literalmente el Señor me empujaba y me decía, vas a preguntar, vas a predicar, y yo en el sueño yo no quería, nunca lo había hecho. Y en el sueño el Señor me mostraba lo que iba a hacer. Y ¿saben algo? Que fue lo primerito que yo vi en esta iglesia, en ese sueño, que esta iglesia estaba a rebalsar de personas. No cabían. Y me empujaban y me decían, hermano, tiene que predicar. O sea, en el sueño me dijo otra palabra, pero yo dije, no, yo no soy pastor. Dije. Y me decían, pastor, tiene que predicar. Y yo le decía, no, yo no soy pastor. Le decía, yo soy una oveja más.
y eso estaba llenísimo. Pude ver los colores tal cual como eran, las piedras que están atrás. O sea, el Señor me enseñó cada detalle, que se sentaban a un lado, a otro lado, la mantenida. O sea, me enseñó a cada detalle del sueño. Hace un año atrás, hace como 4 meses creo que comencé a venir acá, y lo primero que vi, yo me quedé, Dios mío, ese sueño sí era del Señor. Y fue Él el quien me trajo acá. No fui yo. Y así mismo el Señor va a traer más. El Señor va a traer más, porque es Él quien mueve todo. Nosotros solamente somos ese barro. ¿Y cómo se hace el barro? ¿Cómo se hace esa vasija para que sea perfecta? Se va moldeando, se va moldeando. Y cuando llega hasta su punto, el alfarero la ve, y si la ve de ladito, no me quedó perfecta, a destruirla. ¿Y quiénes somos? ¿Quién es el barro? Nosotros somos el barro, y Él es el alfarero. Y el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y Él la terminará, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo y para gloria de Dios Espíritu Santo. Será Él quien nos va a guiar. Por lo tanto, hermanos, unámonos. Si no tenemos el ejemplo de la Torre de Babilonia, ¿qué dijo Dios? Bajemos, porque están unidos, y unidos, ellos van a llegar. El Señor mismo estaba diciendo que la unidad es poder. Y si la iglesia es unida, la iglesia tiene poder. Por eso debemos ser unidos en el Espíritu, debemos ser unidos en hermandad, debemos ser unidos en amistad, debemos ser unidos en el sentir del Espíritu Santo, para que tengamos la fuerza que Él nos quiere dar, para que tengamos el impacto que la iglesia tiene que dar. ¿Quién es la sal de la tierra? Y si nosotros somos la sal de la tierra, entonces tenemos que salir a impactar a los demás. Nosotros somos la luz. Bueno, el Señor es la luz, y el Señor nos eligió para ser luz. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Puede el hombre tomar una lámpara y ponerla debajo de la mesa para que alumbre? No, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Se pone en lo alto, para que estando en lo alto alumbre. Y esa luz somos nosotros, con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta pequeña reflexión que el Señor nos ha permitido escuchar, para que nosotros seamos unidos, y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a la victoria. Y les pido de favor, hermanos, les pedimos que nos lleven en sus oraciones a todos los jóvenes que estamos acá. Esta generación se va a multiplicar. Ahorita somos pocos, pero Gedeón con poco conquistó. Gedeón llevaba más de 10,000 y el Señor le dijo: no, te lo voy a limpiar. Y le dio especificaciones a Gedeón hasta que llegó a 300. Y cuando llegó con 300 para ir a pelear con un ejército de miles, les dio la victoria. Porque no se refiere en cuán grandes somos en cantidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahí está la victoria. Entonces, por eso les pedimos, hermanos, que oren por toda esta juventud, por nosotros, para que sea el Señor quien nos esté respaldando en lo que vamos a hacer, para que sea el Señor quien vaya al frente de nosotros, para que sea el Señor que vaya coordinando todo, y que no lo hagamos en nuestra humanidad, sino que sea hecho en la voluntad del Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que usted ha dado a nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que pueda ministrar nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, la que nos anime
Que sea tu palabra, Señor, la que nos confronte. Que sea tu palabra, Señor, la que nos llene de poder, de autoridad, de unción, Señor. Que sea usted, Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, Señor, para salir y pelear. Padre, aquí está la generación, se va a encargar, Señor, de salir y pelear, pero no queremos ir en nuestras fuerzas. Y si su presencia, Señor, no va con nosotros, entonces nosotros no nos vamos a mover. Necesitamos, Señor, su presencia. Necesitamos, Señor, su dirección. Necesitamos, Señor, que nos instruya. Necesitamos, Señor, que sea usted respaldado en todo lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, por favor, habla en nuestra vida. Habla en nuestro corazón. Señor, prepáranos, Padre, para poder ir y salir. Capacítanos, Señor. Suple las necesidades de tu pueblo. Suple las necesidades, Señor, porque tú lo hacías en el tiempo antiguo, como tú suplías todas las necesidades del pueblo de Israel. Y también este pueblo, Señor, tiene necesidades. También este pueblo, Señor, quiere estrategias, Señor. Así como tú le diste cada estrategia a Moisés, así, Señor, danos estrategias a nosotros para poder hacer cosas diferentes y que impacten. Así, Señor, como hacías con David y le daban estrategias de pelea, danos estrategias de evangelismo, danos estrategias de intercesión, Señor, danos estrategias para poder salir, Espíritu Santo, y hablar de tu palabra, hablar, Señor, y presentar a Jesucristo como el único Rey y Salvador, porque toda esta humanidad te necesita, los alrededores, Señor, te necesitan, ellos necesitan escuchar tu nombre, ellos necesitan ser libres, Señor, y eso solamente lo puedes hacer tú. Nosotros solamente somos el instrumento, somos ese barro que vamos a ir, Señor, y eres tú quien va a hacer todo. Nosotros solo vamos a utilizar nuestro cuerpo y nuestra voz, pero usted, Espíritu Santo, haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Pelee la batalla espiritual por nosotros, Señor. Pelee por nosotros para poder, Señor, vencer, para poder ir y ganar almas, Señor. Todas esas almas que están esclavizadas al pecado, todas esas almas, Señor, que tienen esclavizadas sus vidas. Señor, todos ellos tienen un derecho legal que les pertenece a Satanás. Pero en tu nombre, Señor, en tu nombre queremos ir y romper ese derecho legal para que tú, Señor, seas el autor, para que tú, Señor, seas el libertador de esas vidas. Por eso te pedimos que nos uses para poder ir y pelear, Señor. Y todo lo que nosotros no podemos ver en el mundo espiritual es la lucha que usted va a hacer, Señor. Es la lucha que usted va a libertar al oprimido. Es la lucha, Señor, que nosotros no podemos hacer. Ayúdenos, Señor, a vivir en integridad a cada uno de los jóvenes que están acá. Señor, que ellos puedan entender la necesidad que las personas tienen allá afuera. Que esto, Señor, no solamente es emociones, esto no solamente es ir y salir y hablar, sino que esto es vivir en integridad, es vivir en santidad, es vivir gobernado por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser luz, a poder tener, Señor, el respaldo. Ayúdanos, Señor, para ser aprobados por ti. Ayúdanos, Padre, que queremos ser aprobados por tu palabra. Queremos ser aprobados, Señor, para cuando tú vengas. Para cuando tú vengas, Señor, no tengas ningún problema en reconocernos a nosotros. Para cuando tú vengas, Señor, no tengas ningún problema en reconocernos, sino que puedas vernos, Señor, y llevarnos contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayude. Y desde ya, Señor, desde ya te pedimos para esa fecha, para que sea usted el Señor, para que sea usted que nos permita y que nos diga si lo podemos hacer o no. Todo el pueblo intercediendo para esa fecha, para que el Señor nos permita si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, porque no nos queremos mover sin el permiso del Señor, no nos queremos mover si el Señor no nos ha mandado. Te pedimos, Señor, por todas esas almas que puedan llegar, Señor, si tú lo permites, para que puedan ser libertadas, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, para que ellos, Señor, puedan aceptarte como el único Dios y Salvador en sus vidas. Te lo suplicamos, Señor, que nuestra vida,
que nuestras vidas sean el reflejo de usted, Espíritu Santo, que nuestras vidas sean el reflejo de usted. También te pedimos, Señor, también te pedimos, Padre, por nuestro pastor, para que usted le ayude, Señor, para que le dé fuerza, para que le dé sabiduría, inteligencia, para que le dé estrategia, Señor, así como lo hacía con Moisés, que le daba estrategia. También te pedimos por nuestro pastor, Señor, para que le dé estrategia, Señor, de evangelismo, para que le dé estrategia, Señor, de predicar su palabra. Te lo pedimos, Señor eterno, que levante una congregación que se ponga a la par del pastor a orar, a interceder, a clamar, Señor, por una nueva, Señor, generación que quiere clamar, una nueva generación que quiere pelear, Señor. Te lo suplicamos, Padre, que obres usted en nuestra vida, que se glorifique usted, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.